Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a tener al secretario general del partido Frente Amplio aquí en el estudio, en medio de, además, hechos políticos relevantes como el anuncio de parte tanto de Acción Humanista como del Frente Regionalista de que no habría, será definitivo o no, lista única por parte del oficialismo. En una jornada con muchas noticias, comencemos entonces con los titulares. No habrá lista parlamentaria única en el oficialismo, al menos hasta ahora. El Frente Regionalista Verde Social y Acción Humanista decidieron marginarse del acuerdo y presentar sus candidatos en un pacto aparte, que incluso intentó sumar a la Democracia Cristiana. Pese al quiebre, ambos partidos confirmaron su respaldo a la candidatura de Janet Jara. Críticas de todos los sectores recibió el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien en medio de las negociaciones parlamentarias aseguró que el Congreso no es tan relevante y que no es necesario más leyes para aplicar las normativas. En el oficialismo sostuvieron que estos dichos minan la democracia y en la derecha hubo reacciones divididas. La Fiscalía ingresó la acusación en contra del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, por el caso Farmacias Populares. El ente persecutor pidió más de 18 años de cárcel para el militante comunista, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos y multas por la mitad del perjuicio causado. A solo días de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, las tropas rusas siguen avanzando en el este de Ucrania. En paralelo, la Casa Blanca confirmó que la cita se realizará el viernes en Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska, y que no va a participar el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, muy probablemente lo han notado en su rutina diaria, las enfermedades por virus respiratorios siguen con una alta circulación, impactando principalmente a los niños y niñas. María Luisa Carrión nos cuenta más. No da tregua y aunque tuvo un porcentaje un poco menor a la penúltima semana epidemiológica, el virus respiratorio sincicial sigue siendo el de mayor circulación en nuestro país, con más de 43% de los casos detectados. Ha habido una meseta en las últimas 2 o 3 semanas que se ha evidenciado un discreto aumento de los pacientes con infección respiratoria, fundamentalmente por virus sincicial respiratorio, no dejando de lado otros agentes virales también que motivan ingreso de pacientes. Una población que era muy relevante de riesgo previos años atrás y con la inmunización con Nirsevimab, ¿no es cierto?, los menores de 1 año son la menor cantidad de casos. Se ha desplazado este agente viral a un nuevo nicho que son los preescolares de 2, 3, 4, 5 años son los que están ingresando con algún tipo de complicación respiratoria. Y acá la clave está en el autocuidado, porque para niños no hay vacuna contra el sincicial. Importante entonces es la higiene de manos, usar mascarilla en lugares aglomerados, ventilar los hogares y ocupar el antebrazo para toser. Las guaguas en la actualidad son inmunizadas por el anticuerpo monoclonal, pero los preescolares no. Si bien en las últimas semanas hemos visto una estabilización en la tendencia al alza de las hospitalizaciones por causa respiratoria, particularmente en el grupo de 1 a 4 años, creemos que en las próximas semanas se va a mantener una tendencia al alza en este componente. Por lo tanto, obviamente reiteramos el llamado a la población a mantener las medidas preventivas, a vacunarse contra la influenza y también a inmunizar a los niños y niñas que hayan nacido desde octubre de 2024 en adelante con el anticuerpo monoclonal para el VRS. Así, la ocupación de camas críticas pediátricas bajó 2 puntos porcentuales de 82,6% a 80,2%. Sin embargo, los pacientes en cama UCI con ventilación mecánica aumentaron, superando el 50%. De todos los hospitalizados, el 42,5% se debe a patologías respiratorias. Si vemos el panorama completo entre niños y adultos, la positividad de las muestras se incrementó casi 4 puntos porcentuales. Como lleva una buena alimentación, alto en lo que es vitaminas, todo se ha resfriado un poco, pero sí en su sala de él hay varios niños que están resfriados y también asisten poco al jardín. Se me enfermó antes de ayer, entonces como hoy domingo no pude venir, entonces vine hoy. Sí, con el cambio de temperatura está como que con la tos. Por parte de la familia, sí, no tanto los niños, sino como los adultos. Más que todo, todos congestión, por ejemplo, ahorita yo tengo congestión nasal, pero es más que todo eso. Las atenciones de urgencia por infecciones respiratorias agudas bajas se mantienen al alza, con un incremento de 2,6%. Acá también es la población pediátrica la que más aumentó, al igual que las hospitalizaciones derivadas por estas causas. Son los menores de 14 años los que experimentan
experimentan el incremento más pronunciado. ¿Cómo vendrán las próximas semanas? La curva de contagios de virus respiratorios todavía no va a bajar, van variando, están bajando los contagios por virus influenza, pero todavía se mantienen altos por virus respiratorio sincicial, y existen otros virus como los rinovirus que también predominan durante todo el invierno, hay adenovirus durante todo el año, los virus para influenza son más esperables cercanos a la primavera, y todavía falta esperar un brote un poco más alto de metaneumovirus, que generalmente tiende a aparecer en más proporción cuando van bajando los casos de virus respiratorio sincicial. Así, la única opción es cuidarse y prevenir, porque por ahora los virus respiratorios seguirán circulando por varias semanas más. Lo decíamos al comienzo del noticiero, el Frente Regionalista Verde Social y Acción Humanista anunciaron esta tarde que finalmente no se van a sumar a la lista parlamentaria del oficialismo. Macarena Román se encuentra en la sede del Partido Socialista con los detalles. Macarena, lo que todos se preguntan es si es esto definitivo o es de esas renuncias a participar, pero con elástico. Hola Mónica, muy buenas noches. Al parecer es definitivo, o al menos esa impresión da los ánimos, ¿cierto? Las declaraciones que hemos podido recabar también durante estas horas sobre la salida, ¿cierto?, de esta lista única que se tenía como objetivo por parte del oficialismo más la democracia cristiana en ¿cierto?, los acuerdos parlamentarios. Fue decisión de la Federación Regionalista Verde Social, Mónica, también de Acción Humanista, el dar un paso al costado, ¿cierto?, literalmente tratar de convocar a una lista parlamentaria paralela a la que está llevando a cabo, en este caso, el Pacto Unidad por Chile, que hasta hace unas horas convocaba, por supuesto, los partidos oficialistas más la democracia cristiana. ¿A qué se debe esta decisión? Según lo que dijeron los propios líderes de estos dos partidos que dejan este acuerdo, es que no se cedió lo necesario para poder llegar a un acuerdo que a ellos les garantizara seguir existiendo como partidos. Ellos pedían, la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista, cerca de 16 cupos en la Cámara de Diputados, o para postular, ¿cierto?, más bien a la Cámara de Diputados, y finalmente todo indica que no se le estaba dando esa participación y que se le estaba pidiendo, de hecho, bajar ese número para poder alcanzar los 183 cupos de candidaturas, que es lo que tienen que llegar y tenían que llegar estos 9 partidos oficialistas más la democracia cristiana, que finalmente ahora entonces se convierten en 7 partidos, mientras en paralelo entonces se llevará a cabo una lista parlamentaria comandada por la Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista y también por otros partidos que han respaldado la candidatura de Yanet Jara, por ejemplo, la Alianza Verde Popular, y también hay algunos movimientos que se sumarían. El movimiento Transformar, por ejemplo, también sería parte de esta lista paralela que también tiene un respaldo detrás de Yanet Jara. De hecho, a la propia candidata intentamos, por supuesto, tener declaraciones de ella, pero su equipo nos dijeron que no se van a referir, al menos durante esta jornada, porque es importante lo que opine, más allá, cierto, de que es la candidata presidencial del oficialismo más la DC, es importante porque ella era una de las más importantes líderes y figuras del oficialismo que pedía el hecho de ir en una lista única parlamentaria. Lo mismo hizo el propio presidente Gabriel Boric. Vamos a pasar a escuchar parte de las razones y este análisis que hicieron posterior a comunicar su decisión, tanto desde Acción Humanista, pero también desde la Federación Regionalista Verde Social. Hemos hecho un esfuerzo y hemos señalado que vamos a ir en una segunda lista, una lista que apoya con todo también a Yanet Jara. Desgraciadamente, después de 8 meses no logramos llegar a un entendimiento que permita los mínimos a cada partido. Hemos sido muy claros en señalar que nosotros no presumimos mala fe de ninguno de los actores, sino que creo, como lo planteé y lo planteamos muchos de nosotros desde un inicio, es muy difícil llegar a un entendimiento entre 9 partidos. Quiero ser muy claro en decir que esto no es responsabilidad de uno o de otros. No logramos llegar a un entendimiento. Vamos a hacer esfuerzos también de mantener un complemento con la otra lista, ojalá en algunas omisiones, especialmente los distritos, circunscripciones que tienen pocos candidatos, con la idea de ser lo más eficiente posible en esa materia. Sabemos que no es la situación que hubiéramos querido desde el comienzo. Somos un partido de Acción Humanista que abogó siempre por construir
una lista única. Ayer yo me reuní con nuestra candidata presidencial, conversamos sobre esta situación. Por cierto que ella hubiera preferido una lista única, nosotros también, así que en eso no hay ningún secreto para nadie, pero por el contrario hubo un fortalecimiento del compromiso, del trabajo común. Aquí tal vez faltó más inteligencia conjunta, de la cual no es responsable o culpable uno u otro. Tal vez es la necesidad que tenemos todos, los 9 partidos en este caso, de mejorar las condiciones de diálogo, de conversación, entendiendo y atendiendo a las distintas necesidades de cada partido. Claro, porque en total, lo decíamos, Mónica, ¿cierto? Lo que faltaba era restar 30 candidatos para llegar al acuerdo de las 183 candidaturas que pueden ir durante estas elecciones pactadas para el 16 de noviembre. Finalmente eso no ocurrió y se da esta salida, ¿cierto?, de estos 12 partidos políticos y se rompe, por supuesto, el objetivo de llegar a una lista única parlamentaria, que es otra de las interrogantes que surgieron durante esta jornada. Tenía que ver con una carta que se dio a conocer y que se fue compartiendo, ¿cierto?, que entre otros firmantes estaba la Federación Regionalista Verde Social, también Acción Humanista, y que ya hablaban de hacer un pacto paralelo al Pacto Unidad por Chile, que era el que existía hasta hoy, ¿cierto? Y finalmente, por ejemplo, Camilo Escalona durante la mañana descartaba que esto haya sido materializado en alguna reunión, que se haya comunicado el hecho de llevar una lista paralela. De hecho, él decía, seguimos con la intención y con el objetivo de llevar una lista única. Cuestión que finalmente durante la tarde, hace un par de horas, conocimos la información, ¿cierto?, que fue dada a conocer por Jaime Mulet y por Tomás Hirt hacia los otros líderes de los partidos oficialistas más la DC, acerca de que dejaban este pacto para convocar una lista entre otros grupos, entre otros movimientos y por supuesto también estos partidos, Acción Humanista y la Federación Regionalista Verde Social. Eso por un lado. Por otro lado, también ya hay reacciones o consecuencias, podríamos decir, Mónica, puntualmente hacia, por ejemplo, Acción Humanista. El único alcalde que tenían a nivel nacional, Joel Olmos, alcalde de La Cisterna, suspendió su militancia en Acción Humanista. La posterga en este caso a raíz de la decisión que él veía, intuía, iba a tomar su propio partido, Acción Humanista, sobre no ir en un pacto de unidad, de una lista única. Y de hecho, esta decisión no solamente ha generado repercusiones al interior de estos dos partidos, también en los partidos más grandes del oficialismo, o catalogados más grandes, ¿cierto?, como el Partido del Frente Amplio y el Partido Comunista. ¿Por qué estos dos? Porque si bien esta jornada no se señaló a estos dos partidos como responsables de no llegar a acuerdo, sí se hicieron durante jornadas anteriores. Tomás Hirt y Jaime Mulet decían que el partido del presidente Gabriel Boric y el partido de la candidata Janet Jara no estaban siendo lo suficientemente solidarios de alguna forma en querer bajar los cupos de los candidatos hacia el Parlamento. Pasemos a escuchar justamente parte de las declaraciones y reacciones del presidente del Partido Comunista y de la presidenta del Frente Amplio. El puntualizar a un solo culpable de una situación me parece que no es tampoco algo que se haya refrendado en la realidad. Nosotros también hemos planteado, somos el partido actualmente con mayor representación parlamentaria y hemos bajado mucho nuestras expectativas también. ¿Cómo queda el liderazgo de Janet Jara, que ella era la que pedía lista única, lo mismo el presidente Gabriel Boric después de esto que no se logró? Yo creo que son liderazgos que están probados y que ya han mostrado su línea política y han logrado hacer confluir a todos estos partidos en su candidatura. En el caso de la derecha tenemos 3 candidaturas presidenciales, 3 posibles o 4 posibles listas parlamentarias, entonces creo que a ratos se hacen análisis críticos solo respecto a algunas candidaturas. Creo que era un fin que teníamos todos, estábamos todos bregando por eso. Yo desdramatizaría la situación. Por manifestaciones explícitas de cada uno de quienes estábamos en reunión, cada uno y una que estábamos en reunión, todos manifestamos nuestra absoluta disposición de ratificar la contribución activa al éxito de la candidatura presidencial de Janet Jara. Y en la parte parlamentaria habrá coordinación porque ya habían 2 listas, ahora habrán listas. Una principal, que es la lista que tiene presencia de los demás partidos, 7 partidos políticos,
Y bueno, nos planteamos que buscáramos los mecanismos en que el efecto que pueda tener, que era el gran tema, en la electividad para conquistar una mayoría parlamentaria, se disminuya al máximo y por tanto el propósito de conquistar una mayoría del Parlamento para un gobierno de encabeza Yanes Jara sigue siendo un propósito vigente al cual todos estamos dispuestos a contribuir activamente. Claro, porque para algunos también se pone o se cuestiona, ¿cierto?, este liderazgo de la candidata Yanes Jara a raíz de que era una de las que impulsaba o pedía y solicitaba el hecho de una lista única parlamentaria. Por otro lado, también hablaron algunos representantes del Partido por la Democracia, de la propia Democracia Cristiana, quienes terminaron hace algunos minutos, Mónica, la reunión, ¿cierto?, que estaba siendo convocada aquí en la sede del Partido Socialista. ¿Qué dijeron desde la Democracia Cristiana? Que insisten en el interés de seguir participando en esta lista parlamentaria mayoritaria, es decir, la lista que continúa con integrantes como el Partido Comunista, como el PPD, entre otros. Sin embargo, tampoco lo daban por sentado. Todavía pueden haber cambios entonces en estos acuerdos. Durante la mañana en el Congreso, Tomás Hirche por Acción Humanista y Jaime Mulet por la Federación Regionalista Verde Social se reunieron con el presidente interino de la ADC, Francisco Buenchumilla, con el senador. No se sabe lo que se habló en esa reunión, pero es muy probable que ya le dieron a conocer la decisión de dar un paso al costado en cuanto a este acuerdo de lista única que finalmente se cae, ¿cierto?, y se confirma durante la tarde de este martes. Pasemos a escuchar parte de las reacciones y ojo, por ejemplo, con el secretario general del PPD, José Toro, que se mostraba de alguna forma molesto a raíz de esta decisión y por eso también partíamos este despacho, ¿cierto?, diciendo que probablemente es una decisión sin elástico, probablemente es una decisión definitiva respecto a lo que pueda pasar de aquí al sábado, porque el sábado se inscriben los pactos y luego hasta el lunes tienen para ingresar cada una de las candidaturas. Escuchemos. Nosotros tenemos un mandato específico y claro de la Junta Nacional, de buscar todos los acuerdos en torno a una lista parlamentaria y en consecuencia estamos cumpliendo el mandato que nos confirió la Junta Nacional. ¿Como Democracia Cristiana no descartan unirse a ese pacto de la Federación Regionalista para entenderlo? Dejo súper claro, el mandato de la Junta lo cumpliré fehacientemente. En consecuencia, toda nuestra voluntad al día de hoy es construir esa lista de mayoría. ¿Pero dice el día de hoy que eso significa que pueden haber cambios de cara de aquí al sábado? Le insisto, las negociaciones son todos los días, a toda hora, e insistiremos. Estamos en esto con la voluntad de la construcción de unidad y cumplir el mandato de la Junta Nacional. Bueno, hay que ver cuál es la racionalidad que todos los partidos tuvieron y finalmente cuál es la racionalidad que los partidos expresan cuando algunos, de acuerdo a los pesos específicos, son lo que son y pretenden llevar demasiado más. Yo creo que los partidos no estuvieron a la altura del desafío que Chile necesitaba, de la unidad que la candidatura presidencial nos pidió. Creo que la negociación no había terminado, creo que estaba en un clima que podría haberse desarrollado, pero finalmente durante mucho tiempo esto se venía trabajando con otro pacto y eso da cuenta de que el comunicado que fue negado en un principio en la mañana después fue confirmado en la tarde. Entonces hay aquí también partidos que venían trabajando desde esto hace tiempo y está bien, es legítimo que cada uno tenga una intención de ir en un pacto distinto y bueno, habían algunos que habían dicho hace mucho tiempo que iban a ir en dos listas. Señalaron solemnemente, con mucha energía, incluso levantando la voz, que esas cartas no eran cartas de ellos, que eran desmentidas y que su voluntad era permanecer en la lista única. Entonces, lógico, claro, uno no es adivino, uno puede saber si todo lo que a uno le comentan o le dicen es cierto o si tiene un porcentaje de inexactitud. Uno no lo puede adivinar. Yo lamento que ellos se hayan alejado. No es el ánimo. Hemos trabajado horas y horas, días completos, para evitar de que se produjera esta situación, pero bueno, no lo pudimos evitar.
¿Usted cree que hubo ingenuidad, porque eso decía José Toro, en creer que iban a lograr la lista única? No sé, pero ya no voy a comentar detalles porque estoy tan cansado que le agradezco. ¿No vale la pena? No. Ahí decía el secretario general del Partido Socialista, ¿cierto, Camilo Escalona? Estoy tan cansado porque han sido jornadas de negociación, se han reunido, de hecho, día tras día, de hecho, aquí en la sede del Partido Socialista para llegar a un acuerdo que finalmente, hasta ahora, ¿cierto?, se cae ese objetivo de lista única. Y como información también adicional, se nos confirmó, ¿cierto?, que el día jueves probablemente se va a inscribir el pacto que ahora tendrá como integrantes a 7 partidos oficialistas, entre ellos el PPD, el PS, el ADC, que no es oficialista, pero que también es parte de este acuerdo, y otros partidos que también siguieron conformando entonces este objetivo de hacer una lista amplia, entre ellos el Partido Radical o el propio Partido Liberal. El día jueves, entonces, a eso del mediodía, inscribirían el pacto para luego, ¿cierto?, poder inscribir cada una de las candidaturas. Para eso hay plazo hasta el lunes 18 de agosto. Y por último, Mónica, solo hay que estar atentos a si el presidente Gabriel Boric o la propia candidata Janet Jara se van a referir a este tema, porque ambas autoridades y ex autoridad, en el caso de la ex ministra, abocaban, ¿cierto?, y pedían que fuera una lista única, cuestión que hasta ahora al menos ya se vio que se cayó. Sí, no los escucharon o los escucharon, pero no fueron capaces de llegar a acuerdo, como decían los propios dirigentes. Muchas gracias, Macarena, por toda la información. Seguimos atentamente entonces el desarrollo de esas negociaciones en una y en otra vereda también de las candidaturas presidenciales. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, toda una polémica se desató luego que el candidato José Antonio Kast dijera que, comillas, el Congreso es importante, pero no es tan relevante como imaginan. Desde el oficialismo aseguraron que sus declaraciones están al borde del autoritarismo, mientras que en Chile Vamos y el Partido Republicano puntualizaron que el abanderado no está por saltarse la Constitución, sino por gobernar y explorar cuáles son los márgenes de legislación ya existente que existen. En su informe, Colomba Eichholz nos cuenta más. A menos de una semana de la inscripción de candidaturas al Congreso, donde la oposición tendrá al menos 2 listas parlamentarias, el abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, respondió a quienes cuestionan la gobernabilidad en una eventual administración suya. El Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan. Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes, que tienen sanciones incluidas que nadie aplica. La ley es la ley. Aquí no necesitamos más leyes para aplicar la ley. Eso es casi absurdo. Declaración que desató un intenso debate en el Congreso sobre la visión y la eventual relación que podría tener el candidato presidencial en caso de ser electo a fin de año. Deja abierta la puerta a igualmente gobernar por decreto, aunque eso tenga una relevancia relativa para él. Está en el borde de un autoritarismo. Pienso que está totalmente equivocado, porque en Chile tenemos una institucionalidad que funciona, no tenemos la experiencia que hay en otros países. Felizmente aquí tenemos partidos políticos formales, tenemos separación de poderes, funciona el Parlamento. Chile es un país con un sistema muy legalista, hay muchas cosas que pasan por el Congreso y que requieren materia de ley. Al señor Chávez le escuchamos alguna vez esto de que iba a gobernar por decreto, ¿cierto? Yo estoy seguro que José Antonio Kast no está pensando en saltarse la Constitución, sino que está pensando en hacer cosas más eficientes. Y a eso apuntaba el candidato con sus palabras, a una eficiencia deseada. Aún así, sus dichos fueron cuestionados por diversos sectores políticos y en particular por la candidata oficialista Janet Jara. Que efectivamente las leyes se discutan en el Congreso Nacional con la amplia cantidad de miradas que hay en el país, suele enriquecerlas. Lo que sí que es verdad que hay que apurarse más en poder sacarlas y que las leyes apunten a solucionar los problemas de las personas en su casa. Pero pensar que aquí se puede gobernar por decreto de forma autoritaria me parece que es un error. Un error de comprensión, señalaron desde el Partido Republicano. Por eso, minutos después, el propio candidato salió a aclarar sus dichos. Yo lo que señalé es que para volver a crecer, para tener estabilidad y para poder destrabar todos los proyectos que están hoy día complicados, cada uno tiene que hacer su trabajo. El Congreso tiene su rol, pero no puede salirse de ese rol. Yo
Lo que he señalado es que se puede avanzar con las leyes actuales. Avances que, en cuanto a la unidad del sector, se ven difíciles de lograr, ya que tras la inscripción del pacto parlamentario de los partidos republicano, social cristiano y nacional libertario, la idea de concretar una lista única fue desechada. Ahora la pregunta es si en un eventual gobierno de Kast, Chile Vamos estaría dispuesto a participar. ¿No le dolería a la guata participar en un gobierno de Kast? No, también. También le dolería sí, la guata. Claro. Ah, ya. ¿Por qué le dolería tanto y además, la guata? dado el Porque hecho somos de que a lo mejor proyectos políticos Está distintos, bien. tenemos una forma distinta de hacer política que no compartimos. Que a mí el dolor de guata que sí me daría es que Janet Jara pudiera eventualmente nutrirse de nuestras peleas internas. Yo me acuerdo de algunos que cuando ganamos con un 62% y vieron a Eduardo Frei decir que estaba por el rechazo, usaron la misma expresión. Yo lo que les dije es que se tomaran un omeprazol. Recomendación que en el caso de José Antonio Kast fue vía DIL para calmar el malestar, mientras aseguraba que no iba a comentar dichos de personas que podían tener su opinión. Dimes y diretes en la oposición mientras se siguen llevando adelante conversaciones para lograr un eventual pacto por omisión. Hacemos una pausa. Ya al regreso vamos a estar acá en CNN Prime con el secretario general del partido Frente Amplio y más informaciones de Chile y el mundo. Así que una pausa y volvemos. Lo habíamos anunciado, vamos a conversar con el secretario general del Frente Amplio, Andrés Kuble. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Mónica. ¿Es Kuble o Kuble? Kuble. Kuble, ya, pero perfecto. gente le dice Kuble. Está bien. Está bien, se entiende. Ya, comencemos. ¿Es definitivo que van a haber dos listas en el oficialismo? Hoy día la Federación Regionalista Acción Humanista hicieron saber que ellos constituirían una lista distinta con otros partidos que tampoco son parte del oficialismo. Y nosotros seguimos avanzando los 7 partidos que quedamos en la mesa. Vamos a inscribir pacto posiblemente este día jueves. Avanzamos a gran velocidad durante la tarde y por lo tanto... Sin considerarlos a ellos ya. Claro, porque ellos nos notificaron a eso de las 4 de la tarde, por lo tanto empezamos a trabajar como cuál era el escenario sin ellos y avanzamos bastante rápido. Por lo tanto yo creería que se van a concretar las dos listas porque no sé si habrá margen de que aquí el jueves esos partidos quieran volver con la decisión que nos anunciaron hoy día. O sea, ¿no le parece que sea una despedida con elástico? No fue mi impresión de la conversación, si bien fue una conversación fraterna, franca, donde entendemos que por objetivos electorales distintos se decide por este diseño. Ya. Eso no quita que sigamos bajo el paraguas de la candidatura de Janet Jara. No, eso se entiende, sí, claro. no, eso quedó súper claro, pero en el fondo lo que yo le decía entonces que la decisión de tener dos listas de parte del Frente Regionalista Verde Social y Acción Humanista no es con elástico, ¿le parece a usted definitiva? Eso me parece también porque ellos están conversando con otros partidos, entonces yo creo como que... Como Sumar de Jorge Charp. Claro, Transformar de Jorge Charp, sí, Movimiento Popular y exacto. Y por lo tanto creo que en ninguno de los dos lados tampoco podría estar esta ambivalencia de ver a dónde quedan mejor, claro. Sino que ya pareciera una decisión tomada. Claro, y ustedes ya siguieron avanzando además y ya están reconfigurando el panorama en vista de que ellos no están. Ahora, ¿van a hacerle un gesto especial a la democracia cristiana? Porque parece que hubo un coqueteo también con ellos. Nosotros hemos visto a la democracia cristiana súper comprometidas con la mesa, con la negociación, con esta lista mayoritaria. Tienen una apuesta porque esta lista de mayorías es aquella que puede lograr las mayorías en el Congreso. ¿Pero le van a hacer un gesto o están garantizados esos 20 y tantos cupos de los cuales se habló tanto en la Junta Nacional de la DC? Es que lo estamos conversando y negociando. Y acá lo que hemos conversado en la mesa es que es importante que todos los partidos tengan representados sus legítimos intereses. Acá a nadie le sirve una negociación donde se siente que unos ganan y otros pierden, porque eso puede ser pan para hoy, pero hambre para mañana. Ya, o sea, ¿usted cree, apuesta a que la democracia cristiana se va a sentir bien representada? Por supuesto, y yo creo que todos los partidos, los 7 partidos que estamos en la mesa. Ahora, quiero preguntarle, ¿cómo responde también? Aquí tenía una candidata presidencial que les pidió lista única, un presidente de la República que les pidió lista única. ¿Cómo no fueron capaces de hacerle caso a sus dos principales liderazgos? Yo no sé si esto se trata como de hacerle caso o no hacerle caso, porque son partidos que debaten y esta discusión en buena hora se ha dado en un debate entre los partidos, como bien decía Acción Humanista y la Federación Regionalista Verde. ¿No le pidieron intervenir a Janet Jara a todo esto ustedes? No,
Ya, No. pero para despejar eso. No, porque- no, por supuesto que ya, no. no le pidieron intervenir. Nosotros creemos que esta es una conversación entre partidos que tienen distintas historias, distintas trayectorias y que, Pero ella es la líder de la coalición. por supuesto, Ya. pero ¿Y por qué no le ella... pidieron ayuda? Porque ella tiene que estar 100% concentrada en su campaña y creemos que eso es lo importante. Nosotros como partido podemos resolver estas diferencias. Bueno, no la resolvieron de hecho, no Pero pudieron. es que yo creo que esta lista de mayorías cumple con el objetivo de disputar. No, y no- poder- no le preocupa, así como en simple, para que despejemos dos cosas que son como simple, que se pregunta la gente en sus casas y lo hacen saber de inmediato a través de redes sociales. Lo primero, así como en simple, ¿va a afectar el rendimiento electoral que podría haber tenido una lista única esta división, o usted cree que no, que va a tener esta lista mayoritaria más o menos el mismo rendimiento electoral que hubieran tenido? Hay que ver lo que dice Su impresión. hay que ver lo que dice la ciudadanía en las elecciones. Mi impresión es que la mayoría de la ciudadanía que comparte los principios del progresismo, que adhieran a la candidatura de Janet Jara, van a ver en esta lista de mayoría la posibilidad de obtener una mayoría parlamentaria para Janet Jara o bien hacer frente al posible crecimiento de la derecha, de que obtenga Ya. 4/7 en las cámaras. O sea, ¿no cree que va a haber una merma importante a raíz de esta división en dos listas? Yo no lo veo así porque por lo demás una segunda lista igual se iba a armar con estos otros partidos de movimiento. Estos partidos como Igualdad, Populares, nunca estuvieron en la conversación Como de la mesa. Transformar y otros. Ellos iban a hacer Pero entonces una no lista. pesan tanto en cuanto a votos, me refiero, no importancia moral ni política, pero en cuanto a votos, entonces, Acción Humanista y el Frente Regionalista Verde Social no pesa tanto. O sea, si uno ve su historial como partido, su votación no es tan alta. Seguro va a depender de las candidaturas que puedan llevar, ya sea reclutar independientes o candidaturas de sus partidos, y ahí depende mucho también distrito a distrito. Obviamente hay distritos donde tienen mayor fuerza y distritos donde tienen menor. Jaime Mulet reconoció más bien la voluntad de la presidenta del Partido Socialista y del presidente del Partido Liberal, y no, claramente, y esa omisión dice, cuando uno calla también comunica, no al Frente Amplio y al Partido Comunista. Y en todos los reporteos uno ve que efectivamente desde estas colectividades sienten que ustedes en el Frente Amplio y en el Partido Comunista no fueron los generosos que ellos hubieran esperado. Entonces yo le pregunto, desde su perspectiva, ¿cómo toma esas críticas o esas omisiones y silencio? ¿Y a qué atribuye usted que no hayan llegado a acuerdo? ¿A quién le faltó generosidad? Yo atribuyo a una lectura anticipada del escenario porque efectivamente no habíamos arribado a un acuerdo, habían propuestas sobre la mesa y por lo tanto no hubo nunca un acuerdo en que la Federación Regionalista o Acción Humanista pudieran decir yo estoy disconforme con esto. ¿Se apuraron mucho en simple en bajarse de la lista, cree usted, desde su perspectiva? Es que yo creo que, no sé si esto es una decisión meramente como instrumental electoral, y yo creo que ahí podrían haber esperado el arribar a un acuerdo, pero quizás ellos vieron que la conversación no iba bien encaminada. Ya. Yo ahí discrepo con ellos, yo creo que estábamos bien encaminados, estábamos Por eso le digo, cerca de desde arribar a su un acuerdo. perspectiva se apuraron mucho en bajarse. ¿Usted cree que sí se podría haber llegado a acuerdo? Sí, yo creo que se podría haber llegado a acuerdo, me parece que estábamos cerca, pero también necesitamos flexibilidad de todos los partidos. A veces ha aparecido en medios como que la pedida de ellos era bastante menor en comparación a otros partidos, que obviamente tiene relación con el tamaño y los tamaños de la bancada, pero también a veces eran solicitudes muy inflexibles, eran estos pocos cupos, pero en distritos específicos, donde a veces querían competir con mayor cantidad de candidatos que partidos que tienen diputados en ejercicio, o cosas que todos los otros partidos sí tenían flexibilidad para decir si tengo esto, podría ceder en esto, pero... O sea, usted diría que desde su perspectiva, usted diría que les faltó un poquito de flexibilidad a estas dos colectividades. Es que con el tema de la existencia legal del partido, ellos lo señalaron siempre como su primera prioridad. No, esa parte la entiendo, pero usted dice que en las peticiones concretas, ¿usted cree que en la negociación, en la bajada concreta, le faltó un poquito de flexibilidad? Desde su perspectiva. Yo nunca pude saber cuál era el diseño de aquellos partidos para dentro de la lista mantener la legalidad. Por lo tanto, no sé... ¿Por qué no lo pudo saber? Porque no lo plantearon claramente o dijeron que su petición inicial era eso y nada más. Por eso le hablo de la flexibilidad. ¿Usted cree que le faltó? Es que creo que depende respecto a su objetivo de mantener la legalidad. Quizás si es que eso era la única forma en que ellos veían que podían mantener su legalidad, lo entiendo, a pesar de que no comparto el objetivo. Yo creo que a veces hay cosas más importantes que las legalidades de los partidos, pero más allá de eso, creo... ¿Pero la subsistencia de un partido no es lo más primario o lo básico para una colectividad? Sin duda es un objetivo muy importante, pero no,
si está en juego la posibilidad de construir una mayoría en el Congreso, si está en juego el siguiente gobierno, si está en juego finalmente los cambios que creemos que son necesarios para Chile. Creo que los partidos ahí son instrumentos y por supuesto todos creemos que nuestros partidos son instrumentos que le hacen bien a la política y por lo tanto queremos que subsistan. Entiendo. Pero eso no puede ser el único objetivo en una conversación. Usted le dice que usted cree que había un objetivo mayor. Claro. Por eso, en ese sentido yo le estoy preguntando lo de la flexibilidad, porque usted me dice que era muy inflexible en algunas demandas. Hablemos un poco de las negociaciones actuales. El Frente Amplio va a lograr 2 cupos senatoriales para Valparaíso, que es una demanda muy importante al parecer para ustedes. Vamos a saberlo probablemente mañana. ¿Van bien encaminados en ese sentido en Valparaíso? Es que acá es un mapa nacional. Por eso, pero hasta ahora el estado de las cosas, ¿lo hace mirar con optimismo la quinta región? Es que, de nuevo, porque a lo que voy es que digo que un mapa nacional va a depender mucho de cómo se dé la conversación en los otros distritos, en las otras circunscripciones. Nosotros tenemos una fuerza electoral importante en Valparaíso y por lo tanto hoy día tenemos 2 diputados en cada distrito y un senador. Si queremos que haya espacio para todos, obviamente tienen que estar en disputa eso. Los otros partidos también tienen que tener espacio. Pero a su vez también es importante la fuerza electoral del partido. Entonces, por ejemplo, si nosotros en esa región donde tenemos una fuerza electoral importante dijéramos, ok, que los otros partidos desafíen a nuestros candidatos, que es bueno porque así todos compiten, sí, nosotros esperamos tener esa oportunidad en otros lados. Y eso es lo que justamente estamos conversando. Ya, no está zanjado. No está zanjado. Pero si logran 2 cupos eventualmente, esos 2 cupos son finalmente para Ibáñez y Latorre. Vamos a ver también la definición del partido. Eso nosotros lo conversamos en un comité central que tiene el carácter de reservado. Entonces, como dirigente del partido... Pues no, si aquí no sale. No, como dirigente del partido no puedo comentar las resoluciones de ese comité central. Pero no tenían una encuesta y la encuesta dio ese resultado. Más allá de los trascendidos en off, como dirigente de un partido no puedo comentar resoluciones de un órgano reservado. Que la reserva se levanta el 18 de agosto, en todo caso. Es simplemente una reserva en el sentido de que puede afectar las negociaciones se sepa cómo el partido va tomando decisiones. Y una pregunta, ¿estoy equivocada si es que entiendo que usted era de quienes prefirieron no llevar a Gustavo Gatica como candidato al Frente Amplio y privilegiar a otras cartas en Maipú? No solo en Maipú, me refiero al distrito 8, pero es que incluye Maipú, entonces una de las comunas súper relevantes. Por eso nombramos siempre Maipú, pero en realidad hay que decir el distrito 8. Pero ¿es efectivo que usted fue de la opinión de privilegiar a cartas que militaban del partido Frente Amplio por sobre la candidatura de Gustavo Gatica? Yo no tengo voto en el comité central, la directiva... No, su opinión política, porque igual es relevante, porque usted es de los que calcula y ve todo el... Sí, mi opinión política, que como en el rol de directiva y dirección del partido, yo tampoco la expresé en ese comité central porque me parecía más importante conducir dicha decisión. Pero se la pregunto a usted. ¿Usted cree que fue una buena o una mala decisión privilegiar, que es algo legítimo también, si no estoy ni diciendo ni que es bueno ni malo, pero es para entender cómo se resuelve? ¿Usted cree que fue una buena decisión privilegiar a militantes por sobre una figura como la de Gustavo Gatica? Es que, mire, para explicarle, porque yo como secretario general del partido, más que decirle cuál es mi opinión, prefiero mostrarle cuáles son las posiciones que existieron dentro del partido. Es que me interesa su opinión. Pero le puedo contar cuáles son. Bueno, cuénteme antes, después me cuenta la suya. Quiero representar la discusión que se dio dentro del partido, porque efectivamente hubo posiciones distintas, como se ha sabido. Hubo una discusión, un debate intenso, y me parece que con razones legítimas. Entonces, más allá de, como decía yo, pararme acá o allá, me gusta mostrar que el partido discute, que el partido debate con razones legítimas. Y por una parte no queda duda de la potencia que tiene Gustavo Gatica, tanto por lo simbólico que es su figura, pero no solo por eso, sino también porque él ha hecho un trabajo de reflexión, de preparación. En algún minuto no quiso ser candidato porque no se sentía preparado y hoy día sí. Y sin duda significa una conexión con movimientos sociales, con organizaciones sociales, y a su vez... no es como candidaturas militantes en abstracto la otra posición. Son candidaturas específicas porque cuando se decide en un distrito, se decide en pos de candidaturas específicas. Y en ese sentido, en ese distrito también hay una diputada en ejercicio, que ha sido diputada durante 8 años, Claudia Mix, que
que ha hecho un trabajo desde la ya, formación. Entonces, y su postura ahora. Espérame, es que se nos va volando el tiempo, perdón, André, y tenemos otros temas. Quiero explicarle la Sí. última posición. Y también otra militante que es parte de la construcción orgánica del partido. Que es apoyada por el en ese alcalde, distrito. además, Bodanovich. Pero no Entre otros, no claro, digo otros. sí, sí. Es que estoy nombrando una figura Sí. súper conocida, porque si nombro a otro que nadie conoce, Claro. estoy diciendo para que la gente pueda identificar. Pero que no solo es apoyada por el alcalde Bodanovich, sino que es parte central de la construcción partidaria y Ya. la construcción que el alcalde Bodanovich ha hecho en ese distrito. Entiendo. Por lo tanto, era una decisión compleja. O sea, tenemos quien es parte de construir el liderazgo quizás mejor evaluado de nuestro partido, esta conexión con los movimientos sociales, y ese fue el debate que se dio en el Comité Central. Yo tengo mi opinión. ¿Su opinión es? Ya me la había prometido, Sí. sí, igual es su opinión. Mi opinión es que es bueno llevar candidaturas militantes. Creo que es importante que Gustavo Gatica vaya en la lista oficialista y que por lo tanto tengamos debates para viabilizar aquello. Pero creo que ese trabajo y esa construcción territorial particular del Distrito 8 es bien importante para el partido, y también ahí habían figuras que han sido clave en dicha construcción y que también permiten conectar con organizaciones sociales desde la militancia. Y usted estaba entonces en esa postura. Una pregunta, ¿quedó zanjado, para que usted me lo espeje, porque no lo tengo claro de verdad, y han habido como distintas posiciones? Se dijo que ya no va Loncón como posibilidad de candidatura al Senado en la lista del oficialismo, ¿eso es así o no? ¿O está en veremos? En el oficialismo, no lo sé. Nosotros hemos tenido un diálogo con ella. Nos parece importante su figura también, al igual como... ¿Pero a usted le gustaría que fuera en la lista del oficialismo como candidata al Senado alguien que en la convención proponía eliminar el Senado? ¿No hay una contradicción? Yo creo que no, porque yo creo que cuando uno discute las reglas de un país, puede pensar que es mejor tener una cámara, dos cámaras, pero cuando esas reglas ya están implementándose, por supuesto que puede querer ser parte de las decisiones. No depende de ella que exista o no el Senado hoy día. Quizás evaluaba, y en ese tiempo se dio una larga discusión de cómo tener una sola cámara podría quizás agilizar los trámites legislativos, y eso no quita que cuando ya existen dos cámaras quiera aspirar a una. Sí, igual es raro querer ser parte de algo que crees que es malo para el país, pero en fin. Le pregunto, vamos a la campaña. Bueno, pero a todo esto, ¿está zanjado, no? ¿Que no va o está en veremos? Está en veremos. Hasta que se inscriban todas las candidaturas. Ya, ¿no está descartada entonces la candidatura de Elisa Loncón? No está descartada, está sobre la mesa, también viendo cómo pero no cuadra la no lista. va por el Frente Amplio. Hasta ahora la decisión del partido es que no, pero siempre hasta el final que cómo se cierran las listas, cómo se cierran pero me los sirvió cupos. para aclarar, porque algunos creen que estaba zanjado que no iba, no está claro. zanjado que no va, y usted no ve contradicción en aquello. ¿A usted le complicaba que fuera Alejandro Navarro como candidato del Frente Regionalista Verde Social? No. ¿No? ¿Soldado de Maduro? Él ofreció ser soldado de Maduro si lo necesitaba. Él dice que lo apoya. Él dice que lo sacaron de contexto. No, se súper leyó, es cosa de revisar las declaraciones. No cree que Venezuela sea una dictadura. ¿A usted no le complica que vaya alguien así? O sea, yo no sé cuál es la opinión hoy día de Alejandro Navarro respecto a lo que pasa en Venezuela. Yo creo que cada partido tiene la facultad de definir a sus candidaturas dentro de un marco de conversación. Y Alejandro Navarro ya había sido candidato a gobernador por parte de los partidos, por algunos partidos del pacto, no le fue con muy harta bien. Crítica. No le fue muy bien, yo creo que no sé si será un tan buen candidato, esa es otra evaluación, pero más allá de mi comodidad o incomodidad con ciertos candidatos, a mí en lo personal no me gusta darle esas pautas a otros partidos para sus elecciones. ¿Y qué va a pasar elecciones. con Jadwe? ¿Va de candidato? Porque, a ver, expliquémosle a la gente. Se presentó la acusación en el artículo 16, si no me equivoco, de la Constitución, dice que alguien que es acusado por un delito, que no está condenado, acusado, dice la Constitución, por un delito que puede ser de pena aflictiva, es decir, de 5 años y un día, queda imposibilitado de ser candidato. Sin embargo, las interpretaciones que ha hecho el Tribunal Constitucional, y esto vale para cualquiera, no vale solo para él, hasta ahora habría que presentarse ante el Tribunal Constitucional. En el caso, por ejemplo, Marco Enrique Jominami, lo dejaron porque determinó el Tribunal Constitucional que entraba en pugna este principio con la presunción de inocencia. Entonces, eventualmente, si piden la reapertura de la investigación, que es un camino, la defensa, o si acuden al Tribunal Constitucional, podría legalmente ser candidato aún siendo acusado por el delito de fraude al fisco, entre otros. Pero yo le pregunto, desde el punto de vista político, ¿es fiable una candidatura de Jadwe? ¿Lo van a llevar de candidato en la lista del oficialismo? Pero, ¿siendo acusado o siendo condenado? No, acusado, pues no está condenado. Si es condenado va a perder, si es condenado lo que pide,
O sea, no solo eso, sino que va a perder la posibilidad de ser diputado, digamos, si lo condenaran. Yo le pregunto, siendo acusado, ¿a usted le parece que políticamente es compatible una candidatura, digo, por los delitos por los que está siendo acusado? A mí me parece que, primero, es una definición de otro partido. Como le decía antes, yo no soy tanto de pautear a otros partidos respecto a sus candidaturas, si me gustan o no me gustan, van a definir. Pero por otra parte, como le preguntaba, esa diferencia entre acusado y condenado creo que igual es relevante. No, pues condenado no podría, legalmente no tendría ninguna opción. Claro, y acusado todavía podría ser inocente. Sí, claro, por eso le digo que prima, porque hay una cosa legal, pero hay una cosa también, no sé, usted está en un gobierno que sostuvo el criterio TOA, y es decir, que alguien formalizado tenía que dejar su cargo. Esto es distinto a un cargo, es una postulación a un cargo, pero no podría decir, no aplicará lo mismo. Digo, si formalizado lo sacaban y era un buen criterio para las candidaturas. Es que cada partido se tiene que hacer cargo de sus propias candidaturas. En el Frente Amplio lo hubieran llevado candidatos si es que hubiera sido un militante de ustedes formalizado por fraude al fisco y acusado ya, que es un siguiente paso procesal. Nos preguntaríamos, veríamos el caso, veríamos si el Frente Amplio en ese caso tendría la convicción de conocer los detalles del caso, más allá de que esté abierto el proceso judicial. Digo, a Catalina Pérez no la sacaron del partido. Sí, porque... Y no tiene condena. Pero con los detalles del caso que nosotros teníamos, creemos que infringió las normas y por lo tanto fue suspendida y luego ella renunció al partido. Por eso pareciera un estándar distinto al de ustedes del Partido Comunista. Es que son quizás casos distintos también. Yo no conozco en detalle el caso de Jadwe, ¿no? y será el Partido Comunista el que tendrá que conocer los detalles y con eso tomar sus decisiones. Nos quedan poquitos minutos, hablemos un poco de la campaña. Quiero saber si están preocupados de que haya bajado en los últimos sondeos Janet Jara, así como antes estaban contentos cuando iba subiendo, si ahora que está bajando o ha bajado, les preocupa, y si usted ya respalda aquello de que no vaya a debates y se dedique a las giras regionales. Sobre lo primero, yo no estoy preocupado y no veo mayor preocupación en el comando. Creo que a veces se cae en una encuestitis, se podría decir. Tenemos encuestas todas las semanas marcando la pauta de si alguien sube un punto, baja un punto, que no sé quién pasa no sé quién. Tenemos ya como 5 o 6 encuestadoras que la política o la reflexión política creo que le dedica demasiado tiempo y a veces se pierde la discusión en profundidad o ciertos sectores, yo veo más en la derecha, toman decisiones muy cruciales en torno a las encuestas, como si apoyan a José Antonio Caz, a Belín Matei, según lo que dice la encuesta de la semana. Yo creo que hay que dejar de mirar las encuestas. Hay que dejar de mirar las encuestas. Sí, yo creo que hay que dejar de mirar las encuestas. Sí. Miraría la CEP quizás una vez cada 5 meses, pero no, miraría las encuestas semana a semana y no cambiaría y haría giros porque en una semana se subió un punto, se bajó un punto, lo mismo que con la aprobación presidencial. Yo creo que es malo para la política que la discusión política esté tan mediada por la encuesta de la semana. Le da un poder excesivo a quienes tienen esas encuestadoras. ¿Y usted cree que hay manejo? No, por supuesto que no. Ya. ¿Y cuál es el problema que tengan un poder excesivo si es que no lo mal usan? Porque creo que no lo tienen legitimado, más allá que lo bien usen o mal usen. ¿Y usted cree que lo mal usan? No. Pues son neutros entonces. ¿O hay intención política en las empresas de encuesta? O sea, yo creo que marcan pauta y eso les da un poder. No sé si hay intención política. Yo creo que nadie es neutro políticamente. No sé si hay una intención de influir en la política, o sea, de influir en favor de un candidato o en contra de otro candidato, pero creo que sí hay intención de marcar la pauta, porque por algo preguntan lo que preguntan. O sea, ya la decisión de qué preguntar es una decisión editorial de pauta. Igual la pregunta es como un poco obvia. ¿Quién le gustaría que fuera presidente también o quién va a ser preguntan otras cosas presidente? para de repente hacer opiniones sobre... Sí, no, pero sobre la presidencial es como un poco obvia la pregunta, sí, está como que cae de cajón. Pero también marcan pauta con otras preguntas. Y después salen las ideas de... ¿Y usted cree que en general quieren ayudar a las candidaturas de oposición las empresas de encuesta? No, yo creo que hay una variedad de empresas de encuesta. Algunas tienen mayor interés en influir en el debate público, otras tienen mayor interés quizás o cercanía a algunos sectores, pero yo creo que hay para todos lados, ¿no? ¿Y no vio como un problema que la candidata no supiera que en su programa, porque la otra opción es que hubiera faltado la verdad y parece un poco difícil sabiendo que está el programa ahí y que se lo pueden contrastar, digamos, pero que no supiera que en su programa postulaban, en su programa 1 de las primarias, postulaban la nacionalización del cobre y el litio? No un problema. Ella lo vio como un problema y lo dijo. No, ella vio como un problema que estuviera eso, no que no lo hubiera visto ella. No, porque reconoció el error de no haberlo visto. Cuando uno reconoció el error de que estuviera puesto en el programa. Nunca dijo fue un error yo no haberlo visto. No hay ninguna declaración de ella diciendo fue un error que yo no lo supiera o fue un error que le dijera a Caz que era mentira. Lo que dijo fue un error que estuviera en el programa.
Yo entendí que había reconocido que fue un error que Bueno, pero no digo lo de hiciera, otra forma, para usted fue un error que ella no lo hubiera visto. Si usted cree que ya lo se lo hubiese reconoció. pasado, que se hubiese como... Fue un error que se le hubiese pasado. O sea, si dijo que decía algo el programa y no lo decía, que no había la respuesta. Es un error que se le haya pasado. Igual se le pasó algo un poquito importante. Nacionalizar el cobre y el litio. Pero en el sentido de que si estamos en un periodo donde ella misma ha dicho que vamos a hacer una, no sé si diría reconstrucción, pero hacer un programa que se nutra de las visiones de los distintos partidos de la coalición, y no solo de los partidos, sino también de independientes, de personas expertas en las distintas materias. Claro, me parece que se le puede pasar algo respecto a lo que había puesto en primaria, sobre todo que en primaria... Pero es que es algo súper importante, pues, Andrés. Pero en primaria lo que se exige muchas veces es inscribir algo en el CERVEL, y por algo ella escribió algo de 7 páginas diciendo... La elección primaria no se trata del programa, se trata de quién lidera una coalición. ¿Pero como que que va a tener escribió un cualquier programa... cosa porque eran primarias? O sea, no lo escribió ella, yo me imagino. Pero habrá tenido su visto bueno, pues. ¿Se lo habrá leído? Supongo, sí. ¿No tiene la certeza? No, ¿cómo voy a tener la certeza si no, Pero no le he no preguntado? es como el mínimo que se le pide a cualquier candidato que lea su propio programa. Ustedes hicieron... Nosotros hicimos iba a un decir, programa largo. iba a decir otra cosa. Iba a decirlo muy coloquialmente. Hicieron críticas, iba a decir otra cosa. Pero hicieron críticas fuertes. Me acuerdo de Ignacio Walker cuando dijo que no se había leído el programa de Bachelet. Hubo una fuerte polémica por aquello. Que una candidata no se haya leído un programa o no sepa lo que dice un programa de 7 páginas en primaria, ¿no es algo importante? Voy a ir primero a la crítica de Ignacio Walker, porque lo que estaba diciendo ahí fue una crítica para... En realidad él no fue que no se leyó el programa, él quería desconocer el programa porque tenía una opinión política distinta de lo que decía ese programa con el que fueron electos. Ah, bueno, sí. Creo yo. Yo también, no, pues es legítimo su postura, es lo que usted cree. Y en este caso, creo que la candidata maneja la mayoría de los lineamientos del programa. Esto puede haber sido algo que, mire, desde problemas en la gestión, desde cuando se puso o no, qué quedó finalmente en el texto final, pueden haber muchas razones que hayan hecho que la candidata en un momento no recordara que eso estaba en su programa de primaria. Y lo más relevante es que ha marcado cuál es su postura, ha descartado que eso vaya a ser así, y por lo tanto vamos a tener un programa nutrido por... distintas fuerzas, dice exactamente, usted. Y no solo fuerzas, sino que también mundo independiente, mundo social, que es lo más importante. ¿Me puede ayudar a entender un par de cosas que plantea? No sé qué va a quedar finalmente, pero ¿qué plantea el Frente Amplio? ¿Ustedes están de acuerdo o no con que se puede llegar a 750 de salario vital? ¿En 4 años? Sí, nosotros estamos de acuerdo. ¿Creen que se puede llegar en 4 años a un salario vital de 750? Sí. ¿Compuesto por el salario mínimo más los subsidios del Estado o, como entendió mucha gente, 750 que sea lo que se le paga para poder vivir una persona en plata? La posición de la candidata que nosotros compartimos es que el salario mínimo no solo se debe ver desde las variables macroeconómicas, sino que también tenemos que ver desde lo que se necesita para vivir. Y pero en plata, no en subsidios. 750 o sea, lo que se necesita para vivir, y por lo tanto, de las fuentes que provengan esos ingresos para las personas, para que puedan vivir, si es que trabajan 40 horas semanales, que vamos a llegar a las 40 horas gracias también al trabajo de este gobierno y de Janet Jara en particular, no es lo más relevante, creo. O sea, para las personas, para quienes viven, si reciben el dinero desde subsidios... yo lo que quiero saber si usted está entendiendo, y cuando me está diciendo, si somos partidarios de que se pueda llegar a 750.000 pesos en salario vital, ¿lo está entendiendo todo en dinero? Sí. Ya. No con transferencia, sino que considerado todo... No, es que transferencia también es un dinero. Sí, bueno, pero me refiero entonces ya, pero con un mix entre lo que le pague, mejor se lo pregunto de esta forma, cuando usted me dice 750.000 pesos en 4 años de salario vital, ¿lo está entendiendo como lo que le paga el empleador a una persona, enterito? No necesariamente. Ah, ya. Lo estoy entendiendo como quien trabaja 40 horas, una jornada completa, toda la semana, tenga ingresos que le permitan vivir. Ahora, esa es una variación de cómo se entendía originalmente el salario vital. Pero, de cómo se había planteado, que es válido, si no le digo que no sea válido, pero es una variación de cómo se entendía antes. O sea, es que yo creo de nuevo que lo que más importa acá es cómo lo entiende aquellas personas que hoy día ganan el sueldo mínimo. Y creo que esas personas lo que quieren y esperan sí, pero es poder la tener promesa que ellos mayores. entendieron probablemente en el programa 1 era
directo lo que les iba a pagar el empleador al final de los 4 años. ¿Y usted cree que le preocupa si eso le paga el empleador porque, o lo recibe ¿sabe por qué? complementado con subsidios? ¿Sabe por qué? Porque si además están los subsidios va a ser más de 750. Si Pero- me paga 150 mi pero- empleador y además tengo los subsidios, que no tendría por qué perder, va a ser más alto todavía. pero dice con los subsidios actuales, claro. Sí, pues. Por eso le digo. No, que pensé que estaba complementándolo con por eso nuevos le digo- subsidios que permitan Ya, llegar pero usted a me dice esos que va a ser una mezcla. Oye, yo quiero preguntarle también, la demanda interna ya está eliminada por todos como variable, así que me imagino que por ustedes también. Igual se puede complementar. No, me refiero como motor del desarrollo. Ah, claro. Ya. O sea, yo creo que hay que fomentar la demanda interna y lo del salario vital tiene relación con eso, que Sí. es una forma de fomentar la demanda Ya, interna, pero no descartar las exportaciones y el potencial que tiene el país ahí. ¿Y ustedes, como Frente Amplio, apoyan la negociación ramal? Sí. Ya, ¿y el fin de las AFP? Sí. Ya, era para ir. ¿Va a seguir Luis Eduardo Escobar? No es decisión mía, yo supongo que sí, pero... Pero lo que usted sabe hasta ahora. Yo hasta ahora entiendo que sigue, pero no... ¿Y él es socialdemócrata o no? ¿Y es parte del social... No, más que socialdemócrata, sí, porque él se planteó a sí mismo como tal. No, es parte del socialismo democrático porque ayer nos dijo Paulina Bodanovich, presidenta del PS en Tolerancia Cero, que no era parte del socialismo democrático. Yo tenía entendido que militaba, pero no lo sé. No conozco efectivamente como fehacientemente, pero yo entendía que sí militaba. Pero es parte del espíritu ideológico del socialismo democrático. Me imagino si lo identifica usted también, ¿o no? O sea, yo siempre lo he vinculado más Ya. a ese sector de que lo conocía en otras labores, pero no sé. Se Ahora quedó sí. con la duda con lo que dijo Claro, Paulina como que me Bodanovich. dice eso y ella conoce más de ese mundo. ¿Por qué me no quedo está con la Gonzalo duda. Vinter en la campaña y se va a incorporar activamente o no? Gonzalo Vinter está muy motivado con la campaña y la candidatura de Janet Jara. Quizás es difícil verlo y me pone una cara ahí pero Es que no lo vemos en la campaña. Es que tuvo entonces una le primaria pregunto. extenuante. Sí, me imagino, pero Por ¿va a supuesto. estar en la campaña? Él va a estar haciendo campaña sin ninguna duda. ¿En qué rol? Eso será una conversación que tendrá que tener él con el partido, con la candidata, pero de que va a estar comprometido con la campaña, sin ninguna duda. Y lo van a ver ahí firme haciéndole campaña a Janet Jara. Ya, y cierro preguntándole, que me gustaría saber si es que, ¿cómo mejoró su relación, si es que lo logró con la candidata? Porque usted tuvo duras palabras en las primarias. Dijo, no se tomó en serio, Janet Jara, su promesa de no mentir. Dijo que pareciera que el PC no se está tomando en serio la posibilidad de llegar a la presidencia. Ayer salió el PC con unas gráficas diciendo que hay propuestas concretas. Esto me preocupa porque Janet Jara en su primer capítulo de Franja dijo, yo les hago una promesa, no mentiré. Y ayer sus propuestas eran mayor crecimiento económico sin decir cómo se va a hacer o si eso se va a hacer impulsando la demanda interna. Eso es mentira. Decir fin a las listas de espera sin decir cómo se va a hacer, eso es mentira. O sea, usted la trató de que estaba mintiendo, la trató de mentirosa a la candidata ahora. ¿Cómo recompuso las relaciones? ¿Y se recompusieron? ¿Fue un error suyo? Le explico. Yo creo que al calor de una elección uno efectivamente a veces usa términos que son más virulentos o inadecuados y lo reconozco, y no solo en público, sino también lo hice en privado con la candidata. El punto de fondo que ahí quería plantear es que justamente respecto a la discusión del programa, nosotros tuvimos una discusión durante las primarias si era necesario un programa robusto o un programa más bien escueto, como planteaba la candidata, para después nutrirlo con las ideas de todos los partidos. Claramente triunfó la idea de la candidata y por lo tanto hoy día el trabajo que nos convoca a todos, que convoca al equipo de programa, es justamente darle bajada concreta a cada uno de esos compromisos, porque, como decía antes, creo que es desmesurado haber dicho que era mentira, porque en verdad lo que era, no había un camino para llegar a esas metas. Y por lo tanto, hoy día estamos trabajando para construir esos caminos con la experiencia que cada uno de los partidos tiene para llegar justamente a mayor crecimiento económico, al fin a las listas de espera, a la construcción de más viviendas. Cierro con una cosa que se me había olvidado, que era un tema súper importante hoy día. José Antonio Kast y sus palabras de que el Parlamento es importante, pero no tan importante como se imagina. ¿Cómo las interpretó usted? Porque le explicó, yo no estoy hablando de saltarme la legalidad, sino aprovechar el marco legal existente y ver qué cosas ya están legisladas y de una explicación. ¿A usted qué impresión le quedaron de esas palabras? Creo que llama la atención, es peligroso cuando
alguien que aspira a la presidencia tiene palabras que parecieran de desprecio a otro poder del Estado, que por lo demás tiene la labor de fiscalizar los actos del gobierno, que es un contrapeso con la separación de poderes. Entonces, esta especie de desprecio me recuerda mucho a lo que hace Milei en Argentina, a lo que hizo Bolsonaro en Brasil, a lo que hace Trump, pero si es la respuesta obvia de que hay cosas que tienen potestad reglamentaria o de decreto del gobierno y otras cosas que necesitan ley y que todo eso se va a respetar, creo que es un poco obvio. Entonces no sé por qué plantear una idea que es así de simple, que el gobierno puede hacer cosas por decreto. Perfecto. Y todos los gobiernos hacen cosas por decreto, algunas cosas que no requieren obviamente una ley, decirlo despreciando otro poder del Estado. Andrés Kuble, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, seguimos avanzando y les contamos que el recorte de impuesto corporativo aparece como una de las propuestas económicas más importantes del programa de Evelyn Matei. En entrevista con Agenda Económica, la candidata de Chile Vamos dijo que bajará el tributo a un 23% sin gradualidad y apunta a recuperar el crecimiento económico, un orden del 3% en su primer año de gobierno, si es que llega a la moneda. Natalia Muñoz nos cuenta. La primera medida es bajarlo al promedio de la OCDE, al tiro. 23%. Del 27 al 23, o sea, 4 puntos menos. ¿Ya? ¿Gradualidad de algunos años? De inmediato. Al tiro. Una baja sin gradualidad al impuesto corporativo es lo que propone la candidata presidencial de Chile Vamos y Amarillos. En entrevista con Agenda Económica, Evelyn Matei aseguró que el reducir el tributo al 23% a las empresas será su primera medida en materia económica si es que llega a la moneda. A largo plazo, el objetivo es bajarlo aún más. Si es que elegida, proyecto de ley para bajar el impuesto al 23%. Del 27 al 23, tal cual. Mientras más crezcamos, mientras más rápidamente crezcamos, más rápido podemos bajar la tasa de impuestos de 23 a 18. No lo veo muy factible en ese primer gobierno. Disminución que generaría menor recaudación fiscal, pero que según Matei vendría con más inversión, lo que a su vez sería una palanca importante para el crecimiento. El objetivo de la candidata de oposición, si es que llega a la presidencia, es crecer 3% en el primer año y al tercero se incrementaría al anhelado 4%. El Partido Comunista no puede lograr ver que bajar los impuestos generalmente te produce mayor recaudación. Rebajar los impuestos beneficia a los trabajadores. Entonces, cuando uno lo ve desde el punto de vista de quién lo paga, sí, serán pocas empresas, pero son muchas inversiones. Yo les podría decir aquí fuerte y claro, les vengo a prometer que vamos a crecer un 4, de ahí para arriba. ¿Por qué a lo mejor no les prometo un 5 o un 6? El punto es que para hacer eso hay que tomar medidas, no solo decirlo. Y para eso ejecutar la cartera de inversión que ya tenemos es relevante. Es que ya se había referido al respecto la aspirante a la moneda Janet Jara, antes de ganar las primarias en entrevista con Agenda Económica en junio pasado. En esa ocasión señaló que no está disponible para bajar impuestos de primera categoría. ¿Usted lo va a hacer? No, yo discrepo de esa teoría. Pero no va a bajar el impuesto a la empresa, se mantiene en 27%. Es que no le veo razón por qué a las empresas que más ganan y que son solo el 3% del país les vamos a generar un beneficio a costa de las personas naturales. ¿Y a las pymes las va a mantener en 12,5%? Sí, claro. Una postura que se ha mantenido luego de que se ratificara su candidatura oficial por el Pacto Unidad por Chile y la ADC. De hecho, uno de los integrantes de su equipo económico reafirmó el argumento. No hay ningún estudio que demuestre que cuando uno baja la inversión cuando uno baja los impuestos aumenta la inversión. Lo que hemos visto en los últimos años es que distribuyen más bien hacen distribución de utilidades y hemos visto enormes salidas de capital de Chile desde la post-conflicto social en adelante. Al respecto, otros candidatos de la oposición también dicen que bajarán el impuesto a las empresas. Queremos bajar el impuesto a la primera categoría del 27 al 23 en la primera etapa, pero eso lo queremos complementar con un crédito para todas aquellas empresas que den más trabajo formal. De 1 a 23% y luego a 20 en un periodo de tiempo. ¿Cuánto? ¿En un periodo de tiempo? ¿Cuántos años? 2 años. 2 años. Primero a 23 y después de 2 años a 20. A 20
monitoreo al fútbol que me interesa. Yo quiero más inversión en Chile. La candidata de Chile Vamos también tendrá como uno de sus focos el fortalecimiento del mercado laboral a través de capacitaciones y en reforzar la educación técnico-profesional. Además, propone mayor fiscalización en cuanto a las licencias médicas, compras públicas, uso de viáticos y en la revisión de programas mal evaluados, con el fin de hacer frente a la compleja situación fiscal que deberá enfrentar quien llegue a la moneda en el próximo periodo. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó 18 años de cárcel para el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, por la indagatoria del caso Farmacias Populares. El Ministerio Público ingresó la acusación contra el ex jefe comunal por los delitos de fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal. Las penas solicitadas por Fiscalía también incluyen multas y la inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos. Recordemos que Daniel Jadwe se mantiene con arresto domiciliario total y es acusado en el contexto de presuntas irregularidades mientras administraba la Asociación Chilena de Farmacias Populares. Por 3 horas y media se extendió la primera declaración que entregó Gustavo Gatica en el juicio oral en contra del teniente coronel en retiro de Carabineros Claudio Crespo, quien es acusado de haber disparado a los ojos del joven dejándolo ciego. En su relato ante los magistrados, Gatica detalló cómo el hecho cambió su vida para siempre. El informe es de Miguel Ángel Araya. 163 jornadas de juicio debieron pasar para llegar al momento que se vivió este martes. Se trata de la primera declaración entregada en estrado por parte de Gustavo Gatica, una de las víctimas del llamado estallido social, que perdió la totalidad de su visión luego de recibir perdigones en su rostro que habrían sido disparados, según la teoría del Ministerio Público y querellantes, por el exoficial de Carabineros Claudio Crespo. El proceso se extendió por cerca de 3 horas y media y contó con las preguntas de la fiscal de alta complejidad Jimena Chong, como también del abogado defensor de Claudio Crespo, Mauricio Bascur. El relato de Gustavo Gatica se enfocó principalmente en narrar cómo fue su participación en las diversas protestas que tuvieron lugar durante el estallido social y en particular la del día 8 de noviembre, por ser el día en el que perdió la visión de sus ojos. Pero me sentí muy acompañado y muy confiado también del trabajo que está haciendo la Fiscalía, muy confiado del trabajo de mis abogados. En ese sentido, solo este es un paso más, la declaración es un paso más, el juicio continúa y yo sigo bastante confiado de que se hará justicia. Esta es la segunda vez que Gustavo Gatica ha prestado declaración, ya que el primer testimonio entregado fue pocas horas después de haber recibido los disparos, cuando lo visitaron efectivos de la Policía de Investigaciones, mientras estaba hospitalizado en la Clínica Santa María para realizarle un breve y conciso interrogatorio. La defensa de Claudio Crespo indicó que la declaración es relevante para el posicionamiento de Gatica en relación a la del acusado. Todavía no se ha podido determinar, ¿cierto?, científicamente por parte del organismo acusador cuál sería la trayectoria del disparo, ¿cierto?, que habría lesionado a la víctima. Esta defensa tiene, ¿cierto?, una posición científica que fue bastante afianzada, que ha sido parte de todas las pericias y que señala, ¿cierto?, que la trayectoria de disparo no sería, ¿cierto?, la que corresponde a nuestro representado. Mientras que en la parte acusadora, es decir, Fiscalía y querellantes, declinaron en referirse a la declaración. Estamos en medio del juicio, por lo tanto, los argumentos se dan en el alegato de clausura y no vamos a comentar nada. Muchísimas gracias por el invitación. Al momento de hablar sobre cómo la ceguera le afectó su vida y su rutina diaria, Gustavo Gatica se vio notoriamente emocionado, llegando a las lágrimas en medio de la entrega de su testimonio. Tengo el recuerdo de estar en estado de shock, preguntándome a mí mismo por qué no podía ver. Al principio fue también difícil. Me costaba sentir que no estaba a la altura de lo que la gente esperaba de mí. Sentía que la gente esperaba mucho de mí, que yo fuese fuerte o que pudiese, no sé cómo poder enfrentarme a esto. Queríamos hoy día destacar la valentía que tuvo Gustavo Gatica, hoy día que tuvo que declarar contra quien lo dañó, Claudio Crespo. Esperamos nosotros de que Gustavo tenga justicia y reparación, y eso abre una pequeña ventanita a todos quienes todavía estamos esperando ver de justicia. Se espera que el juicio contra Claudio Crespo se extienda por un par de meses más, considerando que todavía queda una larga lista de testigos y antecedentes que faltan por exponer para que los jueces del Cuarto Tribunal de Juicio Oral y lo Penal definan si el acusado es o no el responsable del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas, por el que arriesga 12 años de cárcel. La Policía de Investigaciones logró la detención de 4 personas en un operativo destinado a esclarecer varios secuestros, como el del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya.
La PDI realizó esta jornada una serie de allanamientos en Renca y Estación Central a raíz de 2 delitos de secuestro extorsivo ocurridos el pasado fin de semana. En ese contexto se allanó un domicilio en Renca que era usado como lugar de cautiverio y tortura de las víctimas. En el sitio se incautaron ropa y gran cantidad de teléfonos celulares. Producto de los operativos se detuvo a 2 chilenos y 2 venezolanos en condición migratoria irregular. Uno de los sospechosos estaría vinculado al secuestro que afectó al exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya. Damos cuenta del resultado de una operación policial respecto a 2 investigaciones por el delito de secuestro, lo que conforme a las primeras diligencias nos arroja un domicilio de interés criminalístico, el cual fue irrumpido el día de hoy por el equipo policial, logrando encontrar evidencia de interés criminalístico, no solamente para esas 2 investigaciones del fin de semana, sino también para otra investigación de otro caso de secuestro extorsivo ocurrido en el mes de junio de este año. De igual forma, como resultado de esta operación policial desarrollada en la comuna de Estación Central y también en San Miguel, se logra la detención de 4 personas, entre ellas 2 chilenos mayores de edad y 2 ciudadanos venezolanos, también mayores de edad pero en condición migratoria irregular. Se logra establecer 2 delitos de secuestro ocurridos, el primero en la madrugada del día viernes y el segundo en la madrugada de este día lunes. A partir de eso, ¿cierto?, se llegó a establecer una casa de cautiverio en donde se realizó previa autorización judicial esta entrega y registro, lo que nos permitió obtener distinta evidencia, la que se levantó respectivamente, y también se pudo solicitar órdenes de detención. Estas causas tienen distintas fechas, algunas con fecha un poco más reciente, otras no tanto, de las cuales lo que tenían como punto en común, convergencia, era este lugar o casa de cautiverio. Se logró establecer y determinar en relación a la dinámica de estos hechos y principalmente vinculándolas con esta causa de cautiverio, la identidad y participación respecto de otro sujeto que habría participado del secuestro del exalcalde. Con esos antecedentes, el día de hoy se solicitó al tribunal una orden de detención verbal a su respecto y se materializó casi inmediatamente, se logró su detención, él en este momento se encuentra detenido. Mañana será la audiencia en horas de la mañana en donde se le va a formalizar cargo respecto de aquello. Hola, ¿cómo están? Soy Alicia Contreras y es momento de la revisión de las noticias internacionales. Vamos a partir con la esperada cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin que se va a realizar este viernes en Alaska. La Casa Blanca confirmó que la cita se realizará en la ciudad de Anchorage, que ustedes ven en imágenes, es la ciudad más poblada de Alaska. También la vocera de la Casa Blanca calificó esta cumbre como un ejercicio de escucha por parte del presidente estadounidense para saber entonces las pretensiones del mandatario ruso, y así la Casa Blanca parece estar moderando las expectativas de lo que pueda salir de esta reunión entre Putin y Donald Trump. En paralelo a esto, las tropas rusas están avanzando sobre territorio ucraniano, quizás para abarcar el mayor territorio posible antes de que se realice esta reunión. Desde Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que no están dispuestos a ceder ningún tipo de territorio. Veamos el informe de Laura Soto. En esta ciudad del este de Ucrania la vida sigue pero con cautela. Sloviansk está a unos pocos kilómetros del frente de batalla, por lo que la amenaza de ser capturada por Rusia siempre está presente. Lo que sus habitantes no pensaban, eso sí, es que fuera la propia diplomacia estadounidense la que avalaría ceder este y otros territorios a Moscú, con tal de alcanzar un alto al fuego. Todo esto en la antesala al encuentro que tendrán Donald Trump y Vladimir Putin este viernes en Alaska. ¿Qué opinas de la idea de que Trump y Putin se reúnan tan lejos en Alaska y decidan el destino de un lugar como este? Todos los que conozco tendremos que irnos, pero francamente no creo que eso suceda. Lo que Trump hizo mal fue sacarlo del pantano. Él lo sacó y le dijo: Vladimir, quiero hablar contigo, me caes bien. No le importó que murieran ucranianos todos los días.
The Wall Street Journal reportó la semana pasada que el presidente ruso le dijo al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, que aceptaría un cese en las hostilidades si Kiev cede una porción significativa del este de Ucrania. Habrá intercambio de territorios, lo sé por Rusia y por conversaciones con todos, por el bien de Ucrania. También habrá cosas negativas para ambos bandos, buenas y malas. Rusia ha ocupado una gran parte de Ucrania, han ocupado territorios muy importantes. Intentaremos recuperar parte de ese territorio para Ucrania. Al 11 de agosto, esta es la porción de territorio ucraniano que está bajo control ruso, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. Se estima que el 19% de la nación está ocupada por las fuerzas rusas. Si se cumplieran las expectativas de Putin, un posible acuerdo podría implicar quedarse con toda la región del Donbass y conservar la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. Este es uno de los objetivos clave del Kremlin de cara a la cumbre Trump-Putin en Alaska. Presentar propuestas que son inaceptables para Ucrania, para presentarla como un actor poco cooperativo e ingrato a los esfuerzos de paz de Trump. Y, a su vez, esto también podría crear y abrir una brecha entre Estados Unidos y los aliados europeos. Los líderes de la Unión Europea, a excepción del húngaro Viktor Orbán, firmaron una declaración en la que, si bien elogian los esfuerzos de Trump para poner fin a la guerra, hacen hincapié en que las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza y que el pueblo ucraniano debe tener la libertad de decidir su futuro. Este es un ejercicio de escucha para el presidente. Solo una de las partes involucradas en esta guerra estará presente, así que esta reunión es para que el presidente tenga una comprensión más firme y mejor de cómo podemos poner fin a esta guerra. En declaraciones citadas por distintos medios occidentales, Zelensky dejó en claro que no se retirarán del Donbass, argumentando que cederlo sería un trampolín para una nueva ofensiva rusa. Según reporta CBS, el presidente ucraniano participará de una reunión telemática con Trump y otros líderes europeos este miércoles. La cita entonces es el próximo viernes y por supuesto nuestros equipos de CNN van a estar desplegados en Alaska. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Washington, donde Donald Trump decretó una emergencia por el crimen que, dice él, hay en la capital de Estados Unidos. Ya desplegó a la Guardia Nacional, lo había hecho antes cuando ocurrieron estas manifestaciones en Los Ángeles, y la policía quedó bajo control federal. Acá Donald Trump asegura entonces que hay un crimen desatado en la capital de Estados Unidos. Sin embargo, distintas autoridades califican este hecho como desproporcionado, específicamente porque, por ejemplo, Donald Trump dice que la tasa de criminalidad, de homicidios más bien, en Washington es más alta que otras ciudades más peligrosas de América Latina. Sin embargo, hay 49 ciudades con una tasa de homicidio más alta que Washington. De todas maneras, ya desplegó a la Guardia Nacional, 850 oficiales ya están en el lugar y en la primera jornada 23 personas fueron detenidas. Esta emergencia va a durar 30 días y después de esto Donald Trump necesita del Congreso Nacional para extender esta declaración. Veamos lo que dijo Donald Trump para justificar entonces esta emergencia en Washington. The murder rate in Washington today is higher than that of Bogota, Colombia, Mexico City, some of the places that you hear about as being the worst places on earth, much higher. This is much higher. Our capital city has been overtaken by violent gangs and bloodthirsty criminals, roving mobs of wild youth, drugged out maniacs and homeless people, and we're not going to let it happen anymore. We're not going to take it. También hay que hacer el punto que el crimen en Washington ha disminuido considerablemente el último año, según las propias cifras del país. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Colombia. Está siendo velado el senador Miguel Uribe de Turbay, quien murió 2 meses después entonces de que sufriera este atentado en plena campaña. Él también se postulaba como precandidato presidencial por la derecha en Colombia. Hasta mañana va a ser velado entonces el político, la exfigura política, y al lugar entonces concurrieron familiares y también personas para despedir al senador. Ahí también habló su viuda, quien exigió justicia por la muerte de Uribe de Turbay y también pidió paz en Colombia. Escuchemos.
Para el país se fue un hombre maravilloso, que soñaba con la paz y la unión de Colombia, que soñaba con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo. Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás. Y debe haber justicia, no solo por Miguel, sino por una Colombia entera que merece vivir en paz. Y recuerden, en los corazones de quienes amamos a Miguel, lo conocimos y recibimos su legado, solo debe haber unión, paz y amor. Vamos a terminar en India con estas imágenes porque el Tribunal Supremo de ese país ordenó la captura inmediata de todos los perros callejeros que están en la ciudad de Nueva Delhi. Se cree que hay cerca de 300.000 perros callejeros en esta ciudad y durante los últimos meses se han registrado ataques mortales por parte de estos perros y también varios de ellos con rabia, y eso entonces ha preocupado a la población. Es por esto entonces que el Tribunal Supremo decretó esta medida y rápidamente comenzaron con la captura de estos animales. Según lo que dicta la Corte Suprema entonces en India, estos animales tienen que ser llevados a un refugio inmediatamente. Esta medida rápidamente generó algunas manifestaciones como las que ven ustedes en pantalla y también distintas figuras públicas han criticado entonces la decisión de la Corte Suprema. Sin embargo, el problema de los perros callejeros es bastante importante en esa ciudad y de hecho el gobierno también valoró entonces la decisión del Tribunal Supremo para ordenar la captura de estos perros callejeros. De hecho, ya se ha registrado la muerte de 3 niños por ataques de estos animales. Terminamos entonces la revisión de noticias internacionales, pero después de la pausa sigue Mónica Rincón con CNN Prime. Que estén muy bien. Chao. Termina CNN Prime, pero como es día martes, es momento de Futuro 360, así que los dejamos en compañía de Paloma Ávila y luego Fernando Paulsen en Última Mirada. Martes 12 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.